Divina voluntad para niños. Una gota en el inmenso mar de la divina voluntad. Por 7 gotas, basado en los escritos de Luisa Picarreta. Leído por Patricia Rangel. Todos están muy familiarizados con esta escena. Nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. Pero hay algo que Jesús le reveló a una pequeña chica italiana, Luisa Picarreta, sobre esta escena que nosotros no sabíamos antes. 2 personas en esta imagen están viviendo en la divina voluntad. Estas 2 personas son Jesús y María. Nadie más en el mundo entero en ese momento estaba viviendo en la divina voluntad. Solo Jesús y María. Jesús estaba viviendo en la divina voluntad porque Él es Dios. La divina voluntad es la esencia de Dios. Entonces, Jesús es la divina voluntad. Y esto por su naturaleza. María estaba viviendo en la divina voluntad por gracia, un regalo. ¿Por qué nadie más vivía en la divina voluntad? Tenemos que volver a Adán y Eva para ver qué sucedió en la gran caída, cuando Adán y Eva cometieron el pecado original. En el jardín del Edén, todo estaba viviendo en la divina voluntad. Todos los animales, las plantas, todo, incluidos Adán y Eva. Cada aliento que Adán y Eva tomaban, cada paso, cada sonrisa, con cada palabra, usaban la voluntad de Dios, no su propia voluntad humana. Todavía tenían su voluntad humana, pero estaba fusionada con la divina voluntad. Debido a que hacían todo en la divina voluntad, todas sus acciones, palabras y pensamientos eran divinos, perfectos en todos los sentidos e infinitos como Dios. Hubo muchos efectos de vivir en la divina voluntad. Adán y Eva tenían el don de la ciencia infusa, como por ejemplo, podían mirar a un caballo y sabían exactamente cómo funcionaba su interior sin tener que ir a la escuela. Sabían por qué Dios creó todas las cosas, las cualidades que poseían y cómo poder usar esas cualidades. Adán y Eva también tenían el don de la impasibilidad. Esto significa que nunca experimentaron dolor, hambre, infelicidad ni ninguna de estas cosas. Ellos solo conocían la felicidad completa. Adán y Eva fueron inmortales, no envejecían. En realidad, todo lo que hacían les daba más vida, ya que todos estos actos eran divinos. Adán y Eva tenían una integridad divina. Todo estaba en perfecto orden y armonía en sus mentes. Nunca pensaron, quisieron o hicieron algo que no era bueno y de Dios. Adán y Eva dominaban la creación, todos los animales, el aire, las plantas, la tierra. Todos obedecían a Adán y Eva. Adán y Eva eran diferentes de los animales, las plantas, el viento, el agua y todas las demás cosas en el jardín de una manera muy importante. Las plantas, los animales y las otras cosas no tenían voluntad propia. Estas cosas solo podían operar en la divina voluntad, no tenían otra opción. Por otro lado, Adán y Eva fueron hechos por Dios con una voluntad humana, además de poseer la divina voluntad. Hasta este momento, solo habían usado la divina voluntad, pero eso pronto cambiaría. Lo que sucedió fue la gran caída del hombre. Dios les había dado a Adán y Eva este don de vivir en la divina voluntad. No habían hecho nada para merecerlo. Dios siempre tuvo la intención de darles una prueba, para ver si podía confiarles el don y todos los efectos que provienen de vivir en la divina voluntad. Adán y Eva no pasaron la prueba. Desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Habían usado la voluntad de Dios para hacer todo: caminar, hablar, comer, dormir, todo. Al desobedecer, usaron por primera vez su propia voluntad humana
y esto los puso fuera del reino de la divina voluntad. Entonces, Dios tomó el don de vivir en la divina voluntad, se los quitó a ellos y a todos sus descendientes, o sea, nosotros. La divina voluntad todavía estaba en ellos porque la divina voluntad está en todas partes, pero las acciones de Adán y Eva quedaron solas, sin la divina voluntad. Esta fue una gran pérdida, porque Dios no hizo sus voluntades para operar separadas de su divina voluntad. Sin la divina voluntad, las voluntades humanas de Adán y Eva eran débiles, inconstantes y desordenadas. Solo la voluntad humana cerró al cielo. Ahora, con la pérdida del don, Adán y Eva también sufrieron la pérdida de sus efectos. Ya no disfrutaban de la ciencia infusa de Dios. Ahora supieron lo que era tener dolor e infelicidad. Empezaron a envejecer y morirían. Ahora podían tener pensamientos malos, querer cosas malas y hacer actos malos. Adán y Eva ya no poseían la luz de la divina voluntad. Los animales ya no se congregaban a su alrededor. Muchas criaturas huyeron. La vegetación ya no cooperaba con ellos. La tierra y la creación todavía operaban la divina voluntad, pero Adán y Eva ya no podían hacerlo. Ahora estaban en desacuerdo y desorden con la creación. Esto fue duro para Dios también. Todo el propósito de la creación fue suspendido. Dios ya no podía disfrutar de su creación y de las diversiones inocentes que tenía con Adán y Eva como padre con sus hijos. Adán y Eva todavía vivieron vidas muy largas y eran muy inteligentes, pero a medida que pasaron los años, el tiempo que vivieron en el jardín y los efectos de haber vivido en la divina voluntad se volvieron cada vez más lejanos en ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Esta fue la caída del hombre, de vivir en la divina voluntad a vivir en la voluntad humana. El hombre se sumergió más y más en el caos de la voluntad humana. La divina voluntad aún controlaba la respiración del hombre, el latido de su corazón y el funcionamiento de todo su cuerpo. Pero en cuanto a las palabras, pensamientos y acciones del hombre, el hombre estaba solo. Como máximo, solo podía hacer la voluntad de Dios con su voluntad humana. El don de vivir en la divina voluntad se había perdido para el hombre y no se recuperaría hasta que transcurrieran 6,000 años. Pero el propósito de Dios en la creación tenía que suceder. De lo contrario, Dios no sería Dios, solo que su plan se retrasó temporalmente unos miles de años, mientras que el hombre tomó un desvío de 6,000 años del camino que Dios tenía preparado para él. Si miramos más de cerca este desvío de 6,000 años, podemos ver que Dios no abandonó al hombre. Tenía un plan de respaldo para traernos de vuelta al plan original. Este plan incluía todo tipo de ayuda, pero todavía era un camino largo y difícil, porque ya no teníamos el uso de la divina voluntad y Satanás tenía todo tipo de trucos miserables para desviarnos. La ayuda más importante que Dios nos dio fue enviar a su único Hijo Jesús. Él sufrió y murió por nuestros pecados para abrirnos las puertas del cielo. Su muerte no devolvió el don de la divina voluntad, pero sí abrió canales de gracia para que empezáramos a trabajar en esa dirección. Lo triste es que el plan original de Dios era que Jesús viniera a un mundo donde todos estuvieran felices viviendo en la divina voluntad. Él debía venir como nuestro Rey glorioso. En cambio, tuvo que venir a sufrir una muerte horrible para salvarnos. Jesús todavía tiene que venir al mundo como nuestro Rey glorioso, pero esto también se demorará hasta el momento designado por Dios. Primero, el don debe darse al hombre de nuevo y nosotros aceptarlo y vivirlo, para que así la voluntad de Dios se haga en la tierra como ya se hace en el cielo. A pesar de que Jesús vino a esta tierra y nos dejó muchos dones para ayudarnos a lo largo del desvío, el mundo parece oscurecerse aún más. Después de 2,000 años, el Espíritu Santo nos dio ayuda con las gracias de la Eucaristía
y los otros sacramentos. Y a pesar de esto, parece que aún nos hundimos más y más en el caos de la voluntad humana. Piensa en las cosas que suceden hoy en el mundo, como el aborto, la clonación, la muerte provocada de los ancianos y enfermos, las guerras, la homosexualidad, los divorcios y el crimen. Nos hacen pensar si las cosas podrían empeorar aún más. Después de 2000 años, la Iglesia se ha ganado la misericordia de Dios. Muchos cristianos buenos y santos han podido usar la gracia que Dios les dio para tratar de hacer su voluntad, pero todavía no tenían el don de vivir en la divina voluntad. Durante 2000 años nosotros, la Iglesia en la tierra, hemos orado el Padre Nuestro. El misterio del don de la divina voluntad y el plan de Dios se encuentra dentro de esta oración. Todo cristiano sabe el Padre Nuestro. Esta es la única oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Este hecho por sí solo debería hacer que examináramos cuidadosamente estas palabras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Bueno, todos en el cielo viven de voluntad divina. ¿Cómo se hará la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? Aunque tratemos muy duro de hacer la voluntad de Dios, no se puede hacer usando nuestra voluntad humana. A lo sumo, solo un pequeño número de santos pudieron acercarse a hacer la voluntad de Dios. Pero si lees sobre estos santos, sus vidas fueron una lucha constante contra sus voluntades humanas. Nadie en el cielo lucha por cumplir la voluntad de Dios, porque todos viven en la divina voluntad. Entonces, ¿Jesús estaba diciendo estas palabras solo por divertirse? ¿Ha estado orando la Iglesia durante 2000 años por algo que nunca sucederá? ¿Nunca se hará la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? Aquí es donde el don vivir en la divina voluntad encaja en el plan de Dios. Si Jesús dice una oración, tú sabes que el Padre la contestará. Ahora, después de 2000 años, la Iglesia está lista para recibir este don y la oración se cumplirá. En realidad, el don ya se nos ha sido entregado. Dios usó a Luisa Picarreta para darnos este don. Solo tenemos que aceptarlo y vivirlo.